Soy Rico Podcast. Los secretos de la riqueza están a tu alcance. Bueno, bienvenidos a este podcast de riqueza donde vamos a estar compartiendo semanalmente mucho contenido, obviamente con ustedes, para que podamos juntos aprender sobre todos estos temas de riqueza enfocados más que todo desde el punto de vista financiero, desde la plata. Pero no solo eso, sino también desde otros elementos que rodean la plata, tomando el dinero y la plata como nuestro objeto de estudio. Así que vamos a comenzar. Bueno, la escasez, ¿cómo relaciona la escasez respecto al tema del dinero? ¿Cierto? Primero que todo, yo pienso que parte de un contexto mucho de la crianza, de cómo nos hayamos criado, de cuáles son esos referentes que tengamos a nivel paternal y maternal, y cómo ellos se relacionan con muchas cosas. Por ejemplo, el dinero para los niños puede llegar a ser algo como, por ejemplo, el alimento, ¿sí? Entonces, si por ejemplo si yo me acostumbro desde pequeño, porque de pronto mi mamá me decía que no había suficiente comida, ¿cierto? Y que tenía que racionar todo el tiempo la comida y todo el tiempo la comida y todo el tiempo, porque no hay suficiente y no hay suficiente y no hay suficiente. Entonces yo voy creando un escenario de repente de escasez en mi mente respecto a la comida, y posiblemente eso lo que vaya a suceder es que yo lo vaya relacionando con otros elementos de mi vida, ¿cierto? Entonces, frases como es que usted cree que yo cago plata, que la decimos mucho aquí en nuestro país, o usted me vio cara de banco, me vio cara de chequera, o usted cree que es que, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas van creando un contexto emocional, ese es el punto. Y para nosotros esa relación o esa emoción que sentimos frente al papá y a la mamá son emociones que se quedan guardadas y bajo las cuales tomamos decisiones todo el tiempo. Entonces, en un escenario de escasez, yo creo que está muy relacionado también a cómo fue nuestra relación de contexto de crianza. Puede ser con papá, puede ser con mamá, puede ser con algún familiar cercano, si es que me criaron mis abuelos o si es que mi papá no estuvo ausente, y entonces el hecho de que mi papá estuviera ausente hace que no haya suficientes recursos porque mi papá no está. Entonces yo creo un contexto emocional que voy repitiendo a lo largo de la vida, y eso definitivamente me limita o me posibilita, dependiendo de la interpretación que yo haya hecho. Y sin duda alguna yo creo que el tema del dinero es un tema que manifestamos desde adentro, desde nuestro propio contexto emocional. ¿Cómo así? Si yo soy escaso en algunos escenarios a nivel financiero, seguramente es porque emocionalmente tuve que vivir ciertas experiencias, tanto con papá, mamá o la persona con la que yo me haya desarrollado en su momento, y eso mismo se alimentó a nivel comportamental, porque nuestro cerebro es una máquina de patrones. Entonces lo que va a ocasionar eso es que si yo alimenté ese comportamiento porque yo me sentía de cierta forma con mi papá o con mi mamá o con mi tío o con el que fuera, pues lo que va a ocasionar es que yo grande también vaya a tender a repetir ese comportamiento, porque es lo que me hace sentir de cierta forma. Y desde ahí creo que la escasez es un elemento que debemos trabajar inicialmente. Digamos que el dinero es el síntoma, ¿cierto? Pero no es la raíz, ¿sí? Entonces, si yo estoy experimentando un elemento de escasez en mi vida financiera, creo que primero deberíamos entrar y revisar un poquito a nivel de conciencia de dónde vienen esas ideas, ¿cierto? Por ejemplo, yo por qué carajos pienso que, que si pago algo, que no voy a tener plata después, ¿cierto? O de pronto a mí me pasaba en algunos momentos de mi vida que yo era pagando cosas de mi casa y me daba mal genio. Me daba mal genio pagar cosas de mi casa y tenía la plata, pero me daba mal genio, me empezaba como a enervar. Y entonces, ese tipo de cosas hay que, oye, ¿por qué me está dando mal genio? ¿Por qué cuando estoy pagando estoy sintiendo esto? ¿Y cuáles son las decisiones que yo tomo basados en esa emoción? ¿Sí? Eso es súper importante. Yo creo que el primer punto es entender conscientemente que mis decisiones están supremamente influenciadas por esas emociones, y que esas emociones posiblemente hayan sido muy fortalecidas y construidas en un contexto de la niñez. Que yo haya tenido momentos de escasez, claro, yo creo que todos tenemos momentos de escasez en algún momento de nuestra vida o en varias áreas. No tiene que ser financiera. Yo financieramente sí tuve 2 o 3 momentos fuertes, ¿cierto? Uno de ellos sin duda alguna fue cuando mi papá murió. Mi papá murió cuando yo tenía 14 años, producto de, no sé, de la violencia realmente pues que hemos vivido en nuestro país. Y ese proceso de la muerte de mi papá, que era pues el pilar económico de nuestra familia, desembocó en que evidentemente éramos personas supremamente ignorantes respecto a la parte financiera. Ni mi mamá, ni mi hermana, ni yo
teníamos una claridad fuerte de cómo se manejaban las finanzas y eso nos empezó a generar un problema financiero gigante en la casa. O sea, empezamos a tener problemas de plata, aún habiendo plata, donde no teníamos para pagar, donde estábamos atrasados con la salud, con los servicios, no estábamos atrasados con la parte educativa porque ya quedamos pensionados por la muerte de mi papá, pero de resto empezamos a tener problemas casi que con todo, adicional al problema de la sucesión, que es un problema que se tarda legalmente varios años, ¿cierto? Entonces, ese problema principal desembocó en que sí teníamos, pero no teníamos ni idea de qué hacer con eso. Y nos lo empezamos a gastar y a gastar y a gastar y nos empezó a generar un problema de que no nos estaba alcanzando ni siquiera para las cosas normales. Al punto, por el lado de mi padre, fue tan, digamos, tan evidente el escenario de escasez que yo estaba viviendo que llegué a un punto de quedarme solo por problemas con mi madre, con mi hermana, entre todos a nivel financiero. Estoy hablando hace 18 años más o menos, pues hace más o menos casi los 20, al punto que no teníamos dinero para lo básico. Y yo me quedé un mes completo comiendo solamente espagueti con arroz, que esta historia la he contado en algunas charlas, en algunas conferencias. Solo tenía dinero para comprar espagueti con arroz una vez al día. No tenía ni para las 3 comidas al día. Para mí eso fue como la tapa o el punto más álgido de escasez en mi vida, donde yo no tenía ni para comer. Y yo dije, no, pues es que, o sea, y me dejé llevar hasta ese punto, porque al final las circunstancias sí estaban duras, pero era más mi inacción o mi incapacidad de actuar frente a esa situación que me dejé llevar hasta allá, hasta ese punto de escasez tan alto, por el lado de mi papá. Por el lado de mi mamá, porque yo les he dicho, yo me he puesto también en la tarea de trabajar mucho en la parte consciente y en la parte pues, de mis propias emociones. Y por el lado de mi mamá ha hecho algo súper reciente, pues algo que pasó incluso esta semana que estoy en un proceso de trabajo con mi mamá, era que estaba identificando porque yo era una persona que se autoidentificaba como una persona más bien muy reservada, ¿cierto? Y supremamente solitaria en términos de hacer sus cosas. O sea, a mí me gusta ser como yo con yo, ¿sí? Y a pesar de que me ha ido bastante bien afortunadamente, también el hacerme yo con yo me ha llevado mucho a no pedir ayuda, ¿sí? Y a no hacer... Para mí es difícil pedir ayuda o admitir que necesito ayuda en algún punto, ¿sí? Y eso viene por el lado de mamá, porque cuando yo tuve el problema con mi papá, el segundo problema fue con mi mamá, sin querer queriendo, porque era un problema que teníamos con el tema de los pagos de la universidad. Entonces, frente a tanto problema que había del pago de la universidad, yo hice una suposición de mi vida de, bueno, yo no cuento ni con mi papá ni con mi mamá, eso fue una suposición mía, ¿cierto? Mi papá ya no está, pues murió. Mi mamá, pues es un problema todo el tiempo para el tema de los pagos de la matrícula, y eso lo que ocasionó en mí es que yo sintiera que yo tenía que resolver las cosas solo, ¿sí? Y entonces el segundo problema que me ocasionó desde el punto de vista de escasez era que a mí se me hizo el avance un poco más complejo, entre comillas, porque yo sentía, eso no es la realidad, pero era lo que yo sentía, ¿cierto? Yo sentía que tenía que avanzar solo, que si tenía que contar con alguien, tenía que contar conmigo, porque nadie más lo iba a hacer. O sea, yo no podía, entre comillas, contar con las otras personas, tenía que contar con Luis, que era la única persona con la que podía depender. Entonces, esos dos escenarios para mí fueron escenarios de escasez financiera desde el punto de vista paterno, ¿sí? Que me llevó a, entre comillas, casi pasar hambre, y escasez desde el punto de vista materno emocional, porque yo sentía que tenía que hacer las cosas solo, y entonces eso en ciertos momentos de mi vida me atrasó el avance, por decirlo de alguna forma, porque tenía que hacerlo solo. Y eso para mí es súper importante. Nuevamente les digo, punto de conciencia, ¿cierto? ¿De dónde salieron esas ideas que yo tengo de mi vida? ¿O de dónde sale esa percepción que yo tengo? Y la plata creo que es un material de estudio excelente porque nos da pistas muy directas de cuándo hay elementos donde no estamos funcionando tan bien. Qué buena pregunta. ¿Cómo me doy cuenta que vivimos en escasez? Yo creo que en general el dinero te muestra directamente, ¿cierto? Y la pregunta que uno se tiene que hacer en casi cualquier evento de la vida es, ¿estoy teniendo el resultado que quiero? ¿Sí? Si la respuesta es no, pues hay algo que tenemos que cambiar. De repente las circunstancias influyen, claro, si usted vive en un país o en otro, de repente eso influirá, si su papá o su mamá X o Y, eso influirá,
Pero a la final, pues, no sé, yo tengo 33 años, yo ya no puedo decir es que mi papá y mi mamá, porque es que eso fue hace quién sabe cuántos años. Entonces, digamos que las cosas se va volviendo ya de papel, porque a la final no deja de ser mi responsabilidad. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy en un escenario de escasez? Pues sencillo, si yo no tengo el resultado que estoy queriendo a nivel financiero, pues ahí hay un elemento en el que yo puedo decir directamente me está faltando. Y si me está faltando es porque estoy siendo escaso en algún punto, ¿sí? En ese orden de ideas, si por ejemplo, usted quiere tener una estabilidad financiera, pero todavía no la tiene, ¿sí? O sea, no sé, siento que tengo dinero, pero es un caos, es un desorden completo. Pues estoy siendo escaso en el sentido de que no estoy administrando bien mis recursos para mí, o de pronto no me está alcanzando bien para todas las áreas de mi vida, ¿sí? O de repente sí, tengo buen dinero, me gano buen dinero, pero estoy súper endeudado, ¿sí? Hay elementos de escasez escondidos, ¿sí? Porque de repente estoy muy endeudado, ¿por qué? Hay gente que se endeuda mucho por lucir bien, ¿cierto? Por lucir bien, por aparentar, porque quieren pertenecer a un estatus social del que de pronto todavía no son parte desde el punto de vista financiero. Y entonces, ¿eso qué significa? Hay una escasez de autoestima, ¿sí? Porque claro, no se valoran lo suficiente y entonces necesitan comprar algo para poder sentir que valen lo suficiente para pertenecer. Entonces, yo creo que el punto claro es, si yo no estoy teniendo un resultado X con mi dinero, que es el que quiero, y segundo, punto importante, si no me estoy sintiendo como me quiero sentir, porque hay gente que puede tener un resultado y aún así se sienten miserables. O sea, pueden ganar plata o pueden estar organizados, pero se sienten maluco o viven amargados. Entonces ahí también hay un segundo punto. No es solo el resultado, sino cómo me siento con ese resultado, ¿sí? En ese orden de ideas, si cualquiera de esas dos está fallando, yo puedo decir que falta algo, que carezco de algo, que todavía no lo he iluminado, no lo he revisado, no lo he concientizado, y en ese orden de ideas, pues de verdad necesito trabajarlo y ponerle una lucecita a ese punto y dejar de ser escaso con ese punto, que no necesariamente tiene que ser que soy escaso con plata, pero de pronto sí soy escaso en autoestima, o de pronto soy escaso en dar, de pronto es que yo soy demasiado amarrado, ¿cierto? Y me aferro demasiado al dinero y me apego demasiado y me falta soltarme un poquito y darle más a las otras personas, también puede ser, ¿cierto? Escasez hacia afuera con las otras personas, ¿sí? Entonces, hay muchos elementos, pero resultado y emociones. ¿Qué es escasez y qué no es escasez? Yo nunca me había hecho esa pregunta, qué buena pregunta. Para mí va alineado. Escasez diría que es un escenario en el que yo no produzco un resultado, ¿cierto? Y que si lo produzco, pues tampoco me siento coherente con la generación de ese resultado, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues escasez sería eso, no saber producir un resultado que quiero de verdad en mi vida o producirlo pero no sentirme como me quiero sentir. No sé si ahí respondí esas dos preguntas, pero por ahí iría la línea. Ok, es súper buena pregunta. ¿Cómo crear un balance en ese tema de la escasez, de no gastar demasiado, pero tampoco volverme amarrado? Yo siento, o esta es mi experiencia personal, que uno pasa como por las dos aristas para balancearse. Hagamos de cuenta que es polos opuestos, ¿cierto? Entonces en un lado está, no sé, tal vez el gasto excesivo, ¿cierto? El derrochar, y por este otro lado está ¿no? el ser amarrado, el no dejar que fluya nada, ¿sí? Y yo creo que en ambos casos tienen su propósito, es decir, no es que sea bueno ni malo, sino que, hombre, el hecho de yo amarrar un poquito y apretar la correa, lo que me va a llevar es a valorar un poco más el recurso y administrarlo de una forma más eficiente, pero al mismo tiempo, pues yo no lo puedo amarrar tanto que no fluya, porque si no fluye se pudre, ¿sí? Entonces el agua si no fluye se estanca y se pudre, el dinero también. Si yo no dejo que fluya, me aferro demasiado, lo vuelvo demasiado importante y a la final, pues a la final nos vamos a morir. El dinero también necesita fluir y el fluir es gastar. O sea, yo no puedo no gastar, entonces si no gasto, entonces no entra, no fluye. Si yo no gasto, entonces no le pago a mis empleados y mis empleados no compran, entonces no hay un consumo, no hay una rotación, ¿sí? Entonces en ese orden de ideas yo pienso que uno pasa por los dos extremos, no sé, si uno se da la oportunidad, uno como que prueba un extremo. El extremo que yo inicialmente probé fue la parte administrativa, ¿cierto? Y la parte administrativa no necesariamente tiene que ser que uno sea amarrado.
pues, pero si uno se deja que se descontrole, de pronto sí. Entonces, la parte administrativa, ahorrar, planear, calcular, llevar una cuenta de mis gastos, de mis ingresos, de mis activos, de mis pasivos, proyectar, en fin, el cuadrito de Excel o la aplicación o lo que le sirva, creo que es una buena herramienta para uno desarrollar. Lo que pasa es que no es tan chévere que esa herramienta nos maneje, sino que nosotros la manejemos a ella. Y entonces en ese orden de ideas no se puede volver una camisa de fuerza para tomar cualquier decisión porque de repente a veces hay que salirse un poquito de la ecuación. Por el otro lado, pues yo fui primero más administrativo. Segundo, empecé a ganar un buen dinero a través de unas inversiones que había hecho muy en parte temprana de mi vida, que creía que les estaba haciendo muy bien, y empecé a ganar muy buen dinero. Y entonces me fui para el otro lado, o sea, me desbalanceé para el otro lado y fue que me volví derrochón, ¿cierto? Y entonces empecé a gastar plata a lo lindo, súper rico, súper chévere, no, como fluía tanto, pues no había que preocuparse. Pero resulta que en algún momento esas inversiones dejaron de funcionar. Y como dejaron de funcionar y yo no me había preocupado por administrar bien mis recursos, pues quedé atrapado en esa situación de, sí, ganaba mucha plata, pero de un momento a otro la dejé de ganar y ya tenía un estilo de vida pues fuertecito y entonces eso genera un gasto alto, pero ya no tenía el recurso porque las inversiones por uno o por otro lado se habían perjudicado. Entonces yo creo que para uno balancearse es bueno uno escuchar, por eso estamos haciendo este tipo de cosas, este podcast y demás, pero al mismo tiempo yo creo que la parte de la experiencia es un poquito necesaria. Normalmente no aprendemos tan fácil por consejo, algunos sí lo hacemos y otros no, sino también como que de pronto se raspen un poquito en el escenario de entender que eso también pasa. Y cuando yo ya encuentro la importancia de administrar y encuentro la importancia también de gastar, empiezo a entender que no es todo el 100%, o sea, en algún momento habrá que gastar y en algunos momentos habrá que administrar y ahorrar. No en todos momentos vamos a darle rienda suelta a los gustos, pero no todo el momento de rienda suelta los vamos a amarrar. Pues no todo el tiempo vamos a decir, no, 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 no. Y todo el tiempo tampoco, sí, 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 sí. Balance. Para mí se trata de eso y por eso hablamos de riqueza. Para mí la riqueza es un balance. Entonces, creo que la experiencia juega un papel importante. Para los que son muy amarrados, desapéguense un poquito, hagan el ejercicio de desapegarse y se va a dar cuenta que su mente va a buscar formas de volver a llenar ese hueco. Y para los que son exageradamente derrochones, haga el ejercicio de amarrarse y se va a dar cuenta que eso también es decirse sí a sí mismo, no decirle sí a todo lo de afuera, ¿sí? Y ninguna de las dos va a estar bien ni mal, o sea, simplemente haga el ejercicio y se va a dar cuenta que por el lado del balance, pienso yo que es mucho más tranquilo el camino, ¿sí? Pueden pasar mil cosas, o sea, cuando uno es generoso con los demás y no con uno, pueden pasar mil cosas. Pues nuevamente vamos al tema emocional y al tema de los comportamientos y hábitos aprendidos y era, no sé, de repente es que usted tiene que hacerse cargo de su mamá o usted tiene que hacerse cargo de su hermanito menor, ¿sí? Porque es que yo me voy a morir y usted es el hermano mayor y entonces como usted es el hermano mayor usted no puede dejar que su hermanito menor sufra porque es que por eso usted es el hermano mayor. Entonces uno va creando un acondicionamiento frente a una situación de esas en la que, bueno, le tengo que dar todo a mis hermanos pero para mí nada, o le tengo que dar todo a mis padres pero a mí nada, o le tengo que dar todo a mis hijos pero a mí nada. Eso es una ecuación, ellos ganan, yo pierdo. Pero en una ecuación cuando todos ganan y yo pierdo, en algún momento yo no voy a tener nada más para perder, ¿sí? Y cuando yo no tengo nada más, entre comillas, para perder o para dar, pues se va a cortar el chorro, porque si yo me sacrifico para que todos los otros estén bien, ese sacrificio va a llevar a que yo en algún momento no vaya a ser capaz de continuar haciendo. Es que me voy a mochar la mano para que el otro esté bien. Tengo dos manos solamente, en algún momento se me va a acabar. Entonces, en la práctica funciona mucho mejor yo ponerme a mí mismo primero. Eso no tiene que ver con egoísmo, sino con darme el valor que tengo dentro de la ecuación. Si yo estoy bien, puedo estar bien y puedo manifestar mucho más bienestar para que ese exceso de bienestar, por llamarlo de alguna forma financiero o monetario, caiga y se riegue en los otros contextos que están cercanos a mí, en mis padres, en mis hermanos, en mis hijos. Al revés, es más difícil porque es como si, voy a tratar de ponerlo visualmente, es como si yo tuviera un balde con agua y cada carga que yo me he hecho a nivel financiero es un hueco que yo le abro al balde, ¿sí? Y entonces si yo lo que hago es abrirle huecos al balde para que todos estén bien menos yo, pues entonces ese balde, por más que yo abra la canilla o el grifo, ¿sí?, se va a vaciar muy rápido. No, en algún momento no voy a dar abasto, ¿sí? No va a alcanzar.
Por el contrario, si tengo el balde y no abro huecos, sino que lo primero que hago es tenerme en cuenta a mí, dejo que el balde se llene, ¿cierto? En algún momento el balde se va a llenar y ese exceso de agua, que ya es por encima de la abundancia, que ya es extra, va a regar el resto de los baldes, porque hay un punto, muchachos, en la ecuación en la que yo ya no necesito gastar más, es decir, yo no voy a comer más de 3, 4, 5 veces al día, yo no me voy a poner 25 mudas de ropa al día, ¿cierto? Máximo me pondré 1 o 2, yo no me voy a comprar 85 carros porque solo tengo o sea, me puedo comprar 2 o 3 o 4 o 5 si soy coleccionista muy rico, pero en algún momento esa vaina del gasto ya está completamente, ya la suplí, ¿cierto? O sea, ya está lista. Y desde ahí yo no voy a encontrar satisfacción en gastar más, ¿cierto? Yo solo puedo viajar en avión, ¿cierto? Y no voy a viajar 4 o 5 veces en el mismo día porque no daría el tiempo. Entonces, en algún punto de la ecuación, cuando yo ya suplo ese balde, que es el mío, o el de mi contexto, puede ser mi familia, mis hijos y demás, no hay otra sino que esa agua se riega para otros lados. Por eso la gente que tiene demasiado dinero ya en algún momento dice, pues voy a hacer una fundación, voy a trabajar un proyecto para el mundo, voy a ayudar a los niños que tienen hambre. Es que yo ya no tengo nada más en qué gastarme mi propio dinero, ¿sí? Pero si lo que hago es empezar a abrir huecos, pues esa cantidad de huecos no va a dejar que yo sea capaz de salir adelante. Si una persona no tiene la supervivencia ni siquiera garantizada, imagínense abriendo huecos. Entonces yo creo que va más por el lado de darnos primero nuestro lugar para poder que esa agua llene ese balde y eso se pueda, digamos, abrir para las demás personas también. Por eso uno en los aviones le dan primero póngase la mascarilla a usted, porque si usted se la pone al otro y se desmayó usted y se desmayó el otro. Entonces es más o menos lo mismo. Bueno, más de la parte interna ya hablamos en algunos temas acá pues como muy filosóficos, muy internos, muy emocionales. Yo también pienso que aparte de todo el tema de sanar emocionalmente, que creo que es fundamental, también es súper importante contar con el insumo, ¿cierto? Con los recursos, que puede ser conocimiento, puede ser plata, puede ser... Porque si yo no cuento con ese insumo, por más que yo trate de sanar emocionalmente, no voy a tener el tiempo. Es decir, yo puedo estar pensando en cómo sanar emocionalmente con cosas de mi vida, con la plata y lo que sea, pero si no tengo ni siquiera plata para comer, pues no voy a estar pensando en sanar emocionalmente, estoy pensando en la plata para comer, porque comer es una necesidad de supervivencia básica, ¿sí? Entonces lo primero es como que listo, chévere, importantísimo, cubrir esa parte emocional, pero antes de cubrir la parte emocional yo creo que hay que cubrir las necesidades básicas y eso se necesita recursos. Entonces, para el tema de recursos, plata, tiempo, conocimiento, pues yo creo que lo primero es empezar educándose y desarrollando habilidades que son más duras, ¿cierto? Habilidades más técnicas. Primera habilidad que sí o sí me parece fundamental que usted desarrolle, no importa dónde esté, en qué país, bajo qué contexto, bajo qué situación, sí o sí, vender. Expóngase a un escenario donde aprenda a vender. Vender se puede aprender de forma metodológica, no necesariamente yo tengo que ser bueno al principio. Hay gente que de repente tiene cierta habilidad natural, ¿no? Pero no tiene que ser así. Naturalmente yo no era habilidoso para eso. Les puedo jurar, asegurar, prometer que si se pone juicioso a aprender de un sistema metodológico de ventas, su vida puede cambiar drásticamente, por lo menos en temas de ingreso, porque el ingreso es necesario para comer, ¿sí? Y esa habilidad me parece a mí fundamental. Y segunda habilidad que me parece a mí fundamental, la costumbre de buscar una persona que esté en un contexto más amplio que el mío, ¿sí? Aceptar, que no nos la sabemos todas, aceptar que hay personas que les va mejor que a nosotros en algún área de la vida, en relaciones, en físico, en plata, en lo que sea, y esa aceptación es decir, hey, profe, mentor, coach, persona que está más adelante que yo, perdón, ¿cómo hiciste? ¿Qué pensás vos? Se van a dar cuenta que cuando uno consigue mentores, los mentores piensan diferente a uno, tienen un marco diferente, mental, contextual, emocional diferente a uno. Y eso hace que su cerebro piense más, crezca, se esfuerce a crecer.
Y yo creo que ese punto es fundamental también. No estamos muy acostumbrados después del escenario académico, ¿cierto? Del bachillerato, secundaria, universidad. De ahí en adelante no somos tan, no sé, tan incisivos en conseguir mentores. Y yo creo que conseguir mentores es una gran parte de modificar nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Se los digo porque yo soy mentor para muchas personas, pero al mismo tiempo soy estudiante de muchos mentores, ¿sí? Y se da uno cuenta cada vez que uno ve un mentor más arriba, todo lo que de repente no estaba pensando en el lugar adecuado, de la forma adecuada, y yo digo, uy, nos falta. Entonces yo creo que esa habilidad también hay que cultivarla, sobre todo porque en el espacio académico está muy normal, o sea, todo el mundo en el espacio académico tiene su mentor para aprender X o Y, pero en el espacio de la vida no. ¿Sí? Y yo creo que en ese punto nos falta ser un poquito más humildes y decir, hey, qué rico acelerar mi proceso de trabajo, de profesional, económico y demás, con una persona que de repente ya ha pasado por ahí, ya sabe cómo es la cosa. Yo creo que es fácil, la pobreza y la escasez. La diferencia sería para mí que uno es temporal y el otro es permanente. Pues permanente en la medida en la que uno lo permita. Para mí pobreza es un estado en el que, bueno, me quebré, no tengo recursos, no tengo, ¿cierto? No tengo la forma en este momento porque me pasó algo circunstancial, la pandemia generó mucha pobreza, ¿sí? Pero ya la escasez para mí ya es un estado que viene más desde la parte interna y es, a pesar de cualquier circunstancia, yo no doy la talla, yo no avanzo, no progreso, no produzco, lo que sea. Entonces para mí la pobreza es un estado más bien como temporal, ¿sí? Y la escasez podría ser algo ya más interno, donde si yo lo permito, pues va a ser permanente. Bueno, espero que les haya gustado bastante este primer podcast, un poquito filosófico, pero me parece súper importante que trabajemos sobre esos temas mentales también, porque tiene que ver todo con la riqueza. Me gustaría preguntarles, ¿cuál es esa definición que usted le daría a la escasez? Porque me quedé pensando, ¿qué es para usted escasez y qué no es? Me gustaría saber cuál es su opinión. Y que nos lo pongan ahí en los comentarios, súper chévere. Bueno, la invitación es para que se unan a nuestro canal de Telegram, donde vamos a estar compartiéndoles una información más detallada de hábitos para que usted pueda romper con estos temas de escasez y para que los empiece a aplicar de una vez. Y adicional, recuerden que vamos a estar haciendo varios podcasts, así que espérenos en una segunda entrega. Nos vemos. Soy Rico Podcast. Los secretos de la riqueza están a tu alcance.